Entonces decíamos pues que habíamos empezado, ¿no?, el curso explicando lo que es la familia, porque justamente los conflictos que se van a derivar, se van a dar dentro del grupo familiar, ¿no? Y en muchos casos siempre, ¿no?, van a haber diversos tipos de conflictos, ¿no? Uno de repente muy, conflictos muy tenues que se pueden solucionar, ¿no?, de una manera fácil, ¿no? La pareja o con los hijos se puede solucionar de una manera fácil, pero van a haber muchos conflictos, ¿no?, que las partes por sí mismos no van a poder solucionarlo. Es ahí donde van a recurrir, ¿no?, en este caso a lo que es la conciliación, para poder buscar, ¿no?, una ayuda a través de un conciliador que los pueda ayudar a resolver sus conflictos que tienen, ¿no? Entonces, es por ello pues que se considera que es una técnica, ¿no?, apropiada para poder buscar una solución a los conflictos que se derivan de las familias. Tenemos aquí, ¿no?, la conciliación. Ustedes ya saben cuál es la definición de lo que es la conciliación extrajudicial. Aquí es igual, solamente que se agrega, ¿no?, que digamos, los conflictos se van a dar dentro del ámbito familiar, ¿no? Entonces, la conciliación familiar es un mecanismo que permite a las familias en conflicto manejar sus diferencias mediante el diálogo y la comunicación con la finalidad de poder reorganizarse con la construcción de acuerdos que tienen valor de sentencia judicial ayudadas por el conciliador familiar. Es decir, que cuando se presenta un conflicto, ¿no?, ese conflicto tiene que estar en curso dentro de una materia de familia, ¿no? Cuando van al centro de conciliación a solicitar una conciliación, esta tiene que ser, ¿no?, un conflicto sobre una materia de familia, ¿no? Por ejemplo, llámese alimentos, ¿no?, tenencia, régimen de visitas y otros que pueden haber dentro de las materias de familia, ¿no?, el cual van a ser ayudados, ¿no?, por un tercero que es el conciliador familiar, ¿no? ¿Por qué se dice conciliador familiar? Porque ustedes están recibiendo, ¿no?, o están llevando este curso de especialización en familia. Ustedes ya son, de repente algunos ya lo son, otros están todavía por acreditarse como conciliadores extrajudiciales, y ahora que terminen este curso se van a poder acreditar y van a poder llevar a cabo conciliaciones en lo que es familia, ¿no? Entonces, el conciliador especializado en familia va a tener a su cargo las audiencias sobre estos tipos de conflictos, ¿no? Entonces, las partes van a poder, ¿no?, estar dentro de la audiencia y a través del diálogo van a poder, ¿no?, de alguna forma arribar a algunos acuerdos, y estos acuerdos van a tener el valor de una sentencia judicial, ¿no? Es decir, que si una de las partes incumple, todavía le queda el camino, ¿no?, por acudir al Poder Judicial, y de esa manera, pues, va a ser el juez quien va a finalmente obligar a la parte para que cumpla con el acuerdo, ¿no?, que finalmente accedió. Entonces, así, de esta forma, podemos definir lo que es la conciliación familiar. En la conciliación familiar se busca, ¿no?, ajustar los ánimos exaltados de los miembros de la familia por situaciones de relación, de convivencia y o experiencias deterioradas en el tiempo. Hemos visto, pues, que una pareja cuando decide formar una familia, ¿no?, eh, se toma la decisión más importante de su vida, ¿no?, que es justamente formar una familia. Entonces, cuando ya se forma, muchas veces, ¿no?, se casan, en otros casos conviven, ¿no?, y desde ahí empiezan, pues, a formar una familia con nacimiento del primer hijo. Y con el transcurrir del tiempo, muchas veces, ¿no?, van a existir momentos, situaciones en donde los ánimos se exaltan, ¿no?, por diferentes motivos, ¿no? A veces por la misma relación de la pareja, la relación con los hijos, ¿no?, la convivencia cotidiana que tienen, ¿no?, entre la pareja y los hijos, ¿no? Muchas veces se ve, ¿no?, la convivencia o la experiencia se ven deterioradas por el tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando una pareja, ¿no?, y aquí de repente hay muchas personas que son casadas, de repente no es igual, ¿no?, cuando recién se conocieron y se casaron, ¿no?, los primeros meses, de repente, de la luna de miel que se pasa, ¿no?, y con el transcurrir del tiempo, pues la relación a veces se va deteriorando por diversos motivos, ¿no?
en algunos permanece, hay cuantos matrimonios, ¿no? Que tienen 40, 50 años de casados y tal vez en otros casos más, ¿no? Y sucede pues que en esa situación no significa que nunca se les ha presentado un problema familiar, ¿no? Los problemas familiares están a la orden del día, ¿no? Es decir, que en cada momento se presentan, solamente que algunos saben manejar estos conflictos. Entonces, como digo, lo que se busca con la conciliación familiar es tratar de que estos problemas que se presentan, ¿no? Tratar de buscar una solución, ¿no? Y de esa manera, pues, busquen que su relación de alguna forma mejore. La conciliación familiar es un MAR, ¿no? Es decir, un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que permite que las familias en conflicto manejen sus diferencias en el tiempo con la construcción de acuerdos con valor similar a una sentencia. Es decir, cuando las partes acuden a un centro de conciliación, ¿no? Porque no pueden solucionar por sí mismos un conflicto, entonces con la ayuda del conciliador, ¿no? Va a permitir que ellos puedan arribar a un acuerdo, ¿no? Y este acuerdo, como ya les expliqué, va a tener el valor de una sentencia. Es decir, que si las dos partes, porque es voluntario, nadie los obliga, ni siquiera el conciliador, ni nada por el estilo, sino que va a depender de ellos solos, ¿no? Ellos, por consenso, van a arribar a un acuerdo. Entonces, este acuerdo, este compromiso que están asumiendo cada uno, va a estar plasmado en un documento que se llama acta de conciliación y que va a tener el valor igual o similar a una sentencia judicial, ¿no? Tenemos aquí otra definición, dice, es un proceso donde un tercero imparcial crea un contexto neutral y flexible, ayudando a las partes a trabajar juntas en la búsqueda de un acuerdo basado en las necesidades e intereses de las partes. Es decir, pues que aquí lo que se busca es que el conciliador trabaje con las partes, ¿no? Y que las partes de una manera colaborativa, ¿no? Traten de solucionar su conflicto teniendo en cuenta las necesidades, los intereses de las partes, ¿no? Es lo que se busca a través de la conciliación familiar, ¿no? Que este conflicto que se ha presentado en la familia sea pues resuelto, ¿no? Con la ayuda del tercero, que es el conciliador, ¿no? De manera parcial y neutral, ¿no? Los conflictos familiares como los que se dan entre padres e hijos, adolescentes, debido a sus diferencias generacionales. Vamos a ver una diversidad de conflictos, ¿no? Van a haber muchos conflictos que se van a dar dentro de las familias, ¿no? Los conflictos familiares, como se dice, que se dan entre los padres y los hijos adolescentes, por ejemplo. Hemos dicho, ¿no? De acuerdo al ciclo de vida de la familia, la etapa más difícil para los padres es en la época de los hijos adolescentes, ¿no? Entonces ahí se van a presentar muchos conflictos eh, en donde se tiene que tener en cuenta, pues, la mejor manera de buscar una solución. Muchas veces van a suceder conflictos entre hermanos adultos que discuten, dice, sobre el cuidado de sus padres, sobre las herencias que dejaron. Vamos a ver muchas familias, ¿no? En donde los padres ya están en una edad avanzada, en algunos casos ya están enfermos, ¿no? Y a veces hay varios hijos, y a veces los hijos de alguna forma no se ponen de acuerdo o se presentan dificultades para poder cuidar a estos, ¿no? Entonces ahí se van a generar conflictos sobre las herencias que dejaron. También sucede porque el papá, la mamá dejan un inmueble, ¿no? Y a veces algunos de los hermanos, pues ellos quieren, como se dice, apoderarse y no darle ni un centímetro a los otros hermanos, ¿no? Entonces es ahí donde se va a generar el conflicto, ¿no? Entonces estos son los conflictos, como digo, comunes que se presentan en la familia. Entre esposos que pelean por la tenencia de sus hijos, ¿no? Como digo, vamos a ver que entre los esposos no solamente la tenencia de los hijos, ¿no? Régimen de visita, la pensión de alimentos, entre otros, ¿no? Van a generar pues que haya un conflicto entre los esposos. Todos ponen de relieve las ventajas de la conciliación familiar en la que un tercero ajeno a la familia ayuda a solucionar sus disputas. Es decir, la conciliación tiene muchas ventajas. Entre ellas, ¿no? La celeridad, ¿no? Sí,
vamos al Poder Judicial a interponer una demanda por tenencia, por alimentos, ¿no? Esta demanda para que nos admitan más o menos un promedio de 4, 5, 6 meses o tal vez más, ¿no? Esa es una desventaja. La conciliación, la ventaja es que se puede solucionar en un día, en una hora, tal vez, no, tal vez menos o un poquito más, pero no más de 30 días, ¿no? Que demora para poder culminar con un procedimiento conciliatorio. Esa es la gran ventaja de la conciliación. Otra ventaja es la parte económica, ¿no? Es decir, que a través de la conciliación no necesitamos pagar de abogados, ¿no? No necesitamos pagar, aunque valgan verdades que en lo que es pensión de alimentos, ¿no? No se paga, digamos, la madre cuando solicita una pensión de alimentos no paga aranceles ni tasas judiciales. Aquí en la conciliación tampoco se cobra ello, ¿no? Por eso que el abogado que asiste a la audiencia de conciliación con su patrocinado es porque la señora o el señor desean que vaya, porque no es obligatorio que vaya con abogado, ¿no? Eso solamente depende de cada una de las partes. Los miembros de las familias involucradas, dicen, una disputa por su condición de ser familiares siempre van a estar relacionados directa o indirectamente. Cuando se presenta un conflicto, ¿no? Toda la familia se ve involucrada, ya sea directa o indirectamente. No es solamente de uno o de dos el conflicto, sino que, como les digo, ambas partes se van a ver, pues, de alguna forma involucradas, ¿no? Y no solamente ellos, sino también sus familias, ¿no? Entonces, cuando vemos conflictos, por ejemplo, vamos a suponer en una pareja, ¿no? De repente la pareja están a punto de divorciarse, ¿no? Ya ven se presentan muchas situaciones en donde ya no da para más, como se dice, ¿no? La familia del esposo y la familia de la esposa de alguna manera se van a involucrar, ¿no? Diciendo no, que de repente él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa, o por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, que ahora cómo van a quedar los niños, que los niños vendrán con la mamá, que los niños irán con el papá, en fin. Entonces, de esa manera se involucran. Cuando una persona, un miembro de la familia, un hermano, un sobrino, un tío, en fin, le pasa algo, toda la familia se ve involucrada. Como decíamos, ya sea directa o indirectamente, pero se ve involucrada. No es, la persona dice, no, pero ese es mi problema, yo nada más lo afronto. Lo afrontará, pero las demás familias, es decir, los hermanos, la mamá, el papá, de alguna manera se involucran, ya sea directamente ayudando en algo o indirectamente, digamos, cuando en este caso la persona, ¿no? Dice, pues, digamos, de repente discutió con la esposa, la esposa lo denuncia, ¿no? Yo directamente no he estado ahí presente para mirar, para observar, pero sin embargo me afecta, porque es mi hermano, porque es mi primo, porque es mi sobrino, en fin, ¿no? Me afecta. Entonces, así, cualquier conflicto va a afectar a la familia. Siempre van a estar involucrados. La conciliación es una valiosa herramienta, dice, que puede ayudarlos a restaurar y reorganizar sus relaciones, dado que su enfoque se centra en las relaciones futuras y continuadas entre las partes. Esto va a depender mucho justamente del conciliador, ¿no? Es por ello que a ustedes, futuros conciliadores especializados en familia, se les explica todo lo relacionado con la familia, los tipos de familia, el ciclo de vida de la familia, la estructura familiar, ¿no? De igual manera se les explica todo lo relacionado con la violencia familiar, ¿no? Hemos visto todo lo relacionado con el divorcio, los tipos de divorcio, las causales, los efectos del divorcio, las consecuencias que puede originar. ¿Con qué finalidad? Porque, como digo, repito, algunos alumnos dirán, no, pero esa es teoría, eso no me interesa, o eso no, yo no quiero saber eso, para qué me va a servir? Les va a servir porque cuando ustedes van a estar, si bien es cierto que
divorcio, violencia familiar, ¿no? De familia, no son materias conciliables, pero ustedes van a tener a su frente, cuando van a estar en las audiencias, personas que vienen, ¿no?, al centro de conciliación y pueden tener, ¿no?, o estar dentro de estas situaciones de una violencia familiar, pronto a divorciarse, qué tipo de familia será, ¿no? Entonces, todo ello, como digo, de alguna forma van a estar, eh, digamos, allí, ¿no?, compenetrados, ¿no? Entonces, a través de la conciliación, el conciliador, ¿no?, al tener todos estos conocimientos, ¿para qué le va a servir? Para justamente ayudar a estas personas a restaurar su familia y a reorganizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando vamos a aplicar nuestras técnicas de conciliación no específicas en familia. O cuando nosotros hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando el conciliador tiene que tratar de sacar a la familia de que no piense en el pasado y se centra en el futuro. O cuando no piensen como cónyuges y piensen como padres. No piensen en lo que pudo ser, sino en lo que va a ser, ¿no? Entonces, de esa manera, como digo, el conciliador va a ayudar a que se pueda restaurar esa familia, reorganizar esa familia. Señora, está bien, ya, usted me indica que su esposo se comportó así, que era un mal esposo, que usted no la dejaba de repente avanzar en lo que usted deseaba, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, aquí no estamos para tratar lo que él hizo, lo que dejó de hacer, sino aquí estamos para tratar otro tema que guarda relación, ¿no?, en que ustedes pues son padres de esto, de sus hijos, y sus hijos, ustedes de repente quieren que mañana más tarde sean pues personas, como se dice, personas valiosas, ¿no? Entonces, desde ahora es que se tiene que preocupar, ¿no? Ustedes como padres tienen que tener una buena relación, tiene que haber un buen diálogo, ¿no? Si ustedes ya se divorciaron, entonces cada uno tiene una familia, cada uno se tiene que reorganizar y cuando los niños van a ir a visitarlos, tiene que haber una buena relación entre ustedes. Entonces, como ya tienen los conocimientos, van a poder explicar, van a poder analizar, ¿no?, lo que las partes muchas veces nos dicen cuando están presentes. Y de esa manera, como digo, ustedes van a poder ayudarlos a restaurar o reorganizar sus familias. El conciliador les ayuda a encontrar soluciones mutuamente satisfactorias, ¿no?, evitando de esa manera, dice el modelo ganador-perdedor, al que estamos acostumbrados en las sentencias judiciales, potenciando el modelo ganador-ganador. Ustedes han estudiado en el curso básico, ¿no?, las respuestas que se tienen, ¿no?, ante una determinada situación, ¿no?, como es ganar-perder, ¿no?, perder-perder, ceder o transigir o colaborar, que es ganar-ganar, ¿no? Entonces, generalmente cuando las personas recurren al Poder Judicial, el modelo es ganador-perdedor. Cuando las personas recurren a la conciliación, generalmente el modelo va a ser ganador-ganador. ¿Por qué ganador-ganador? Porque muchas veces, como digo, en el caso de las sentencias judiciales, siempre va a haber un ganador y un perdedor, ¿no? En cambio, en lo que es conciliación, repito, siempre va a haber un ganador-ganador. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que trabajen las partes de manera colaborativa y lleguen a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, ¿no? Entonces, el modelo ganador-ganador significa que yo gano y tú también ganas. De repente, como hemos visto en el video, ¿no?, la última parte, digamos, en este caso, pues ha habido digamos, una sentencia judicial en donde ha habido un ganador y un perdedor, ¿no? Si nos vamos al caso de la conciliación, ¿no?, podríamos decir, por ejemplo, cuando la señora cede en el sentido de que prefiere que se quede con el papá porque con el papá está bien el niño, ¿no?, a dar de un dolor de la separación. Entonces, en ese caso podríamos decir que la señora está cediendo, ¿no?, y de esa manera, pues, si bien es cierto que ella pierde y el otro va a ganar, pero de forma colaborativa significaría que ambos ganan, ¿no?
porque ella se queda tranquila sabiendo que el esposo lo va a cuidar bien a su hijo, y el esposo se queda con su niño que ya se había acostumbrado a él, ¿no? Y el niño obviamente que también se queda bien porque va a estar con su papá con quien quería estar. Entonces, de esa manera estaríamos ante lo que es la conciliación, ¿no? En donde las dos partes ganan. En cambio, en el Poder Judicial, una parte pierde y otra gana, ¿no? ¿Qué es el conciliador o quién es el conciliador en familia? El conciliador familiar. Es un profesional que cuenta con experiencia y que ayuda a las partes a recuperar su organización en la vida familiar. Efectivamente, ¿no? Ustedes en primer lugar, ¿no? Se capacitan, terminan los cursos, luego se acreditan, después pueden ejercer la función conciliadora, ¿no? En los diferentes centros de conciliación que se puedan adscribir. Entonces, el conciliador, ¿no? Poco a poco va a ir adquiriendo la experiencia, ¿no? Y de esa manera, pues, pueda ayudar a las partes a recuperar su organización en la vida familiar. Debe conocer la legislación en materia familiar y las consecuencias de las crisis familiares en los adultos, niños y adolescentes. Justamente, el último módulo de este curso, ¿no? El día, si más no me equivoco, el día 21 de noviembre, es el módulo de marco legal, ¿no? Porque ustedes tienen que tener conocimiento de la legislación sobre materia familiar, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y las consecuencias de las crisis familiares, ¿no? En adultos, niños y adolescentes. Es decir, hemos visto en familia las diversas crisis que se pueden presentar, ¿no? Dentro del grupo familiar. Entonces, esto es importante que el conciliador tenga en cuenta. ¿Cuál es el rol del conciliador? El conciliador debe redefinir el conflicto promoviendo la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es decir, ustedes han estudiado, ¿no? Lo que es la redefinición del conflicto. ¿Qué significa? Significa volver a plantear el conflicto, ya no teniendo en cuenta las posiciones, sino los intereses. Y de acuerdo a esto, promover la búsqueda del acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por otro lado, tenemos que ayudar a las partes a enfrentar el conflicto con criterio objetivo y equilibrando el poder. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que se sienten menos, ¿no? Es decir, están en la audiencia y de repente la otra parte fue con abogado y dice, uy, yo no he traído abogado, seguramente que ahora me van a perjudicar, ahora todo va a salir a favor de la otra persona. Y no es así. El conciliador en todo momento tiene que hacerle ver a la parte que los dos están en las mismas condiciones, que no importa si de repente la otra parte fue con abogado o la otra parte está sin abogado, ¿no? Eso significa que le va a perjudicar porque yo lo voy a favorecer más al que va con abogado. No, tenemos que hacerle ver que los dos están en ambas situaciones, que los dos, ¿no? Eh, están ahí cada uno, ¿no? Si de repente, señora, usted se siente que el señor está acompañado de abogado y usted no ha venido con abogado, si las dos partes están de acuerdo, se puede suspender la audiencia, señalar una nueva fecha y de esa manera usted puede venir bien informado, ¿no? Entonces, de esa manera, como digo, se equilibra el poder. Se equilibra el poder, ¿no? Enfrentar el conflicto con criterio objetivo, ¿no? Se enfrenta el conflicto y para los acuerdos, ¿no? Estos acuerdos tienen que ser bajo criterios objetivos, sobre todo lo que establece la ley, ¿no? Nadie se puede saltar, ¿no? Lo que establece la ley, sino que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los criterios objetivos para solucionar de alguna forma estas situaciones que se podrían presentar, ¿no? Muy bien, alumnos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro todavía hasta este momento? Hemos visto la conciliación Ninguna, familiar. doctora. Muy bien. Ninguna, doctora. Muy bien. ¿Alguien más de repente que desee preguntar? No, doctora, todo está bien. Ya, muy bien. Doctora, en este caso, ¿cuáles son las ventajas del conciliador familiar?
Ya, muy bien. Las ventajas de la conciliación, ¿no? Como digo, uno que es rápida, ¿no? Que se puede buscar, ayudar a las partes, el conciliador en este caso, eh, solucionar su conflicto de una manera rápida, ¿no? Puede solucionarlo de repente en una hora, ¿no? Si las dos partes van, en algunos casos vamos a ver muy pocos casos, pero sí hay también, ¿no? Donde las dos partes van y dicen, bien, mire, señor conciliador, hemos venido porque queremos arribar a un acuerdo, estoy acá juntamente con mi esposa, le voy a pasar una pensión de alimentos de tal monto y ella está de acuerdo, ¿no? Muy bien, lo recepcionamos, ¿no? La solicitud. eh, si hay, el centro de conciliación tiene la disponibilidad, tiene el ambiente para que se pueda llevar a cabo digamos, la conciliación, se puede hacer en el día, en el momento, en la hora, ¿no? Y de esta forma, el conciliador va a tener la oportunidad de estar dentro de la audiencia, ¿no? Brindándole, como digo, todo lo necesario, ¿no? Ayudando a las partes a que cuando vienen por acuerdo total, de repente no necesitamos trabajar mucho porque ya las partes vienen, ¿no? Con, digamos, con esa disposición de buscar una solución, ¿no? ¿Cuándo vamos a trabajar nosotros? Cuando las partes no sabemos si es que van a arribar o no a un acuerdo, ¿no? Y en este caso, la ventaja que ofrece la conciliación a través del conciliador es que puede ayudarlos a solucionar su conflicto de manera rápida, ¿no? Otra ventaja, que no necesita realizar muchos pagos, ¿no? En el Poder Judicial, cuando vamos a presentar una demanda, tenemos que, las personas que presentan tienen que pagar su abogado, tienen que apuntar tasas, tienen que apuntar cédula de notificación, ¿no? Bueno, cuando es pensión de alimentos no es necesario, ¿no? Pero en otros casos, otras materias sí, ¿no? Aquí en lo que es conciliación no necesitamos realizar, digamos, diversos pagos, ¿no? Se hace un pago único cuando al inicio voy a presentar la solicitud, no necesito pagar abogados, si deseo voy con abogados, si no, no es necesario, ¿no? O también otra ventaja es que no necesito pagar, como les decía, pues aranceles o cédulas de notificación, ¿no? En los casos de pensión de alimentos, en otros casos de familia sí, ¿no? Entonces, la ventaja del conciliador, ¿no? Es que va a estar con las partes y va a poder trabajar con ellas tratando de sacarlo, ¿no? Hacer que cambien de actitud, de una actitud negativa, confrontativa, con la cual llega a una actitud positiva para poder finalmente arribar a un acuerdo, ¿no? Entonces, eso podría ser, o se considera como las ventajas, ¿no? Que el conciliador va a tener para poder trabajar, ¿no? A través de la conciliación, tratando de que las partes pues arriben a un acuerdo, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Ahora, ¿Alguna otra? sí, Sí, doctora, una pregunta. sí, le escucho. ¿La reunión de la conciliación tiene un tiempo determinado o puede durar una hora, media hora o puede durar más horas? Mire, en cuanto eh, a la hora de culminación de una audiencia de conciliación no está establecido en la ley, ¿no? Los centros de conciliación programan sus audiencias, ¿no? Algunos lo programan de repente de media hora, una hora, ¿no? Si las partes están de acuerdo, como digo, se puede hacer de forma más rápida. Cuando las partes no están de acuerdo, sí nos demoramos más porque tenemos que trabajar con ellas para que finalmente puedan arribar a un acuerdo, ¿no? Pero no hay un horario establecido en la ley que nos diga, ¿no? Por ejemplo, hay plazos que los vamos a ver en el módulo 6, ¿no? Y ustedes también lo han visto en lo que es el módulo 6 en el curso básico, ¿no? Que hay plazos que sí se tienen que cumplir, pero para realizar una audiencia de conciliación, es decir, el tiempo que se demore una audiencia, no hay un plazo establecido. Ya depende de cada centro, que, como digo, me demoro de repente media hora, ¿no? O tal vez una hora, entonces ellos ya programan de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y cuánto tiempo van a demorar, ¿no? Doctora, ¿y qué pasaría si llega una pareja con un acuerdo y Ya, a las finales no hay acuerdo? ya. Pelean todo y no llegan a ningún acuerdo. ¿Se levanta algún acta Sí, o a ver. y ya? Vamos a dos ejemplos para que puedan entender, ¿no? Como usted dice primero, ¿no? Vamos a suponer que las personas solicitaron una audiencia para pasar una pensión de alimentos, ¿no? Las dos partes llegan al centro y dicen, no, hemos venido a solicitar una audiencia de conciliación porque quiero pasarle una pensión, ¿no? Ha sucedido algunas veces, ¿no?
quiero pasarle una pensión de 1.000 soles aquí a mi esposa, ¿no? Y ambos estamos de acuerdo. Muy bien, estamos dentro de la audiencia, ¿no? Y de repente, ¿no? Obviamente que nosotros igual tenemos que revisar, por más que nos digan estamos de acuerdo, tenemos que revisar la solicitud, ¿no? Revisar todo ello, leer y preguntarle, muy bien, señor, entonces usted está de acuerdo, ¿no? Que el señor le va a pasar el monto de 1.000 soles mensuales, ¿no? Sí, pero por ahí vamos a suponer que la persona dice, ¿no? Que cambie de actitud y diga, no, ya, bueno, en un inicio te dije que me ibas a pasar 1.000 soles, estaba de acuerdo, pero ahora la verdad, quiero que me pases 1.200. Y el otro dice, no, pero tú me dijiste que te iba a pasar 1.000 soles y tú estabas de acuerdo, ibas a aceptar, y ahora tú me dices 1.200, la verdad que yo ya no puedo pasar ese monto. Y finalmente se cierran ahí y no, ningunos quieren, digamos, aceptar, ¿no? Que un inicio iba a ser 1.000 y ahora la otra que pide 1.200. Ahí estaríamos culminando la audiencia por falta de acuerdo. En la pensión de alimentos estaríamos culminando por falta de acuerdo. ¿Sí? Eso se puede dar, como usted dice, ¿no? Que sí queremos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque le voy a pasar esto, pero finalmente no arriban a un acuerdo. Así hayan venido por mutuo acuerdo, o sea, cambian de Claro, opinión, se levanta claro, el acta de falta de acuerdo. por falta de acuerdo. Ya, doctora, gracias. Pero también puede darse otra situación, a veces en las actas, o perdón, en las audiencias en donde las partes están de acuerdo, también ustedes tienen que tener un poco de cuidado. No debemos de ser, ¿cómo se puede decir? Confiados, ¿no? Ah, están de acuerdo, ya recibo toda la documentación, ya voy y hago todo. Siempre tenemos que leer, revisar, preguntar a las partes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una vez recuerdo que vino una pareja, y esto se da en la vida real, ¿no? El señor era contador y dice, no, bueno, he venido conjuntamente con mi esposa porque quiero pasarle una pensión de alimentos. A mí me pagan, ¿no? A través de una planilla, acá está mi planilla. Yo quiero pasarle un 70% de mis haberes, ¿no? Muy bien, obviamente que si el conciliador es abogado, ¿no? Y de repente él sabe que la ley establece que solamente se puede hacer hasta un 60%, no se puede, ¿no? Sobrepasar de lo que establece la ley, porque ya sería un acuerdo ilegal, ¿no? Entonces, si nos dice así, los dos están de acuerdo, ¿no? La señora está de acuerdo que le pase el 70% y él también, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacerle ver, señor, señora, está bien, ustedes están de acuerdo, ¿no? Pero la ley establece que solamente se le puede, digamos, descontar a una persona de sus saberes hasta el 60%. O sea, no se puede descontar un 70%, por más que usted esté de acuerdo, ¿no? Entonces, en esos casos también, ¿no? Se tiene que levantar un acta. Bueno, en ese caso, porque previamente tengo que leer, ¿no? El acta de conciliación. Y si es que me encuentro con esa situación, tengo que hacerle ver a las partes. Si ellas modifican, ¿no? Es decir, bueno, sí, tiene razón, bueno, no puede ser 70, pero ya que sea 50, ¿no? Entonces, en ese caso, como digo, recepciono la solicitud, llevo a cabo la audiencia, ¿no? Pero si la parte me dice, no, yo quiero pasar 70%, de repente desconocen, ¿no? Dicen, bueno, entonces me voy de repente a otro lugar. Normal. Ahí en ese caso no levantamos acta porque no hemos recepcionado la solicitud, ¿no? Esto me imagino que también ya les han explicado en el curso básico, ¿no? La primera etapa de la convocatoria, para poder recepcionar la solicitud, ¿no? Y también lo vamos a ver ahora nosotros, como digo, en el módulo 6, todo el procedimiento conciliatorio desde el inicio, que se inicia con la presentación de la solicitud, hasta finalmente la audiencia y la redacción del acta de conciliación, ¿no? Entonces, eso le podría responder respecto a su pregunta que usted hizo, doctora. ¿Alguien más que desee preguntar o usted de repente quiere repreguntar? Gracias, doctora. Doctorita, Sí, le escucho. Sí, le escucho, pregunte. Doctorita, respecto al caso que mencionó mi compañera, ¿no? En el centro de conciliación siempre pues está el abogado, ¿no? Verificador de la legalidad. Claro. Y obviamente no va a aceptar pues el 70%, ya que la ley menciona que debe ser máximo, ¿no? El 60%. Ahora, en este caso, doctora, no en el caso que usted ha mencionado, supongamos que la solicitud entró por un 70%, ¿no?
y a las finales, ¿no? Le hacen entrar razón a las personas, no a las partes, y acuerdan con un 60%. O sea, los dos están de acuerdo con un 60%. El acta, doctora, que se va a levantar, ¿qué va a ser? Un acta de acuerdo parcial, ¿sería? A ver, O un acta de acuerdo total, en este caso, ya que difiere con su solicitud. ya, muy bien. A ver, usted me dice de que la solicitud que va a presentar o que presenta, ¿no? Sobre la pensión de alimentos en la cual está pidiendo 70% y sabemos que la ley establece solamente 60%. Es verdad que en todo centro de conciliación tiene que haber un abogado verificador de los acuerdos, ¿no? Justamente para que los acuerdos sean legales, ¿no? Entonces, esto es cuando el conciliador, ¿no? A veces no es abogado, ¿no? Ustedes saben que para ser conciliador puede ser cualquier persona que sea mayor de edad y solamente con estudios secundarios, ¿no? Y de cualquier profesión, no necesariamente abogado. Entonces, si yo de repente no soy abogada, ¿no? Obviamente que acá justamente por eso se les va explicando a ustedes para que aquellos que son abogados lo saben, aquellos que no tengan ese conocimiento y ante una situación así se den cuenta que no puede ser más del 60% en una pensión de alimentos. Pero vamos a suponer, como usted dice, ¿no? De repente yo no soy abogada, no me di cuenta, recepcioné la solicitud, digamos, lo programé la fecha de la audiencia y el día de la audiencia vienen las partes, ¿no? Y nos damos cuenta, de repente yo sigo con mi error, ¿no? O sea, no me doy cuenta del error, y continúo y finalmente redacto el acta de conciliación con el 70%. Si eso sucediera, para ello está el abogado verificador de los acuerdos. El abogado verificador obviamente que se dará cuenta, le estoy explicando porque puede suceder este caso, ¿no? Luego le voy a explicar lo que usted preguntó. Entonces, en ese caso, el abogado verificador del centro tiene que darse cuenta de que ahí hay un error. No puede ser 70%, sino que tiene que ser máximo 60%. Entonces se le dará, ¿no?, al conciliador para que a su vez les explique a las partes, ¿no?, y hagan esa corrección antes de que se proceda a la firma. Eso en el supuesto que se me haya pasado, que yo de repente desconozco, ¿no? Como digo, a los alumnos que son conciliadores y no son abogados, se les va explicando esto para que tengan conocimiento y no les pase digamos, este error, ¿no? Ahora, en el otro caso, usted me dice, se recepcionó la solicitud y cuando realizamos la audiencia y las partes dicen, no, yo quería 70% y sin embargo la ley me dice que solamente hasta el 60%. Usted me dice, ¿qué hago en ese caso? ¿Redacto un acta por falta de acuerdo? Mire, en este caso no estaríamos ante... O sea, si las dos personas dicen, bueno, sí, ya estoy de acuerdo, voy a aceptar 60% y yo también estoy de acuerdo en pasar 60%, no el 70% porque la ley no establece, ¿no? En ese caso, levantamos un acta por acuerdo total, ¿no? Porque las dos personas están de acuerdo en pasar 60% lo que establece la ley, no 70% porque la ley no establece 70%. No estaríamos ante o mejor dicho, no estaríamos levantando acta por falta de acuerdo, sino en ese caso sería un acuerdo total. ¿Sí? Ahora, cuando estamos ante un acuerdo, cuando levantamos un acta por falta de acuerdo, me estoy adelantando al módulo 6, ¿no? Para explicarle todo ello, pero de todas maneras, para que no se queden con las dudas, si en el supuesto caso que estamos, ¿no?, dentro de la audiencia, como también explicó o preguntó su compañera anteriormente, si la parte dice, no, yo quiero 70%, si no, no llego a un acuerdo. Y la otra parte dice, no, bueno, yo también quiero pasarle 70%, si no, no firmo el acta. En ese caso, ahí sí van a concluir por falta de acuerdo, ¿no? Porque no podemos, como digo, permitir que se lleve a cabo, ¿no?, una audiencia de conciliación y se lleve a cabo un acuerdo con 70% porque la ley, estaríamos ante un acuerdo ilegal, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o quieran repreguntar? No hay problema, lo pueden hacer. Doctora, Sí. disculpe, quisiera hacerle la pregunta. Son dos. Si en este caso ustedes, hablando sobre este caso, del ejemplo que del 70% que han colocado, en una acta
es necesario especificar, porque yo tengo, no sé si me estaré equivocando, en un acta de conciliación sería el próximo término indicado a referirnos que debería especificarse en esa acta 70% o fijar el monto de ese 70%, porque si bien es cierto, hasta donde nos dijeron en el MIS, que en realidad los porcentajes en los que tienen autorización son los jueces, que en las actas de conciliación mayormente especifican monto, no podemos especificar porcentajes, porque nosotros no somos quien para en realidad definir ese porcentaje. Entonces, a mi punto de vista, sí, un cliente llegar a una audiencia y me toca que le designe un 70%, entonces yo le sacaría al monto que él percibe. Por ejemplo, un caso en la de Muna. Me llegó un caso en la de Muna que un señor ya es... ¿Aló? Sí, le escuchamos, estamos escuchando. Uy, se cortó, me parece. A ver, la doctora se cortó la comunicación, me parece. Pero a ver, vamos a responder. No sé si nos escucha. ¿Nos escucha? Sí, la escucho, doctora. Ya. Claro, ¿Terminó con su pregunta? Sí. No, disculpe, doctora. Entonces, llegó un caso en la de Muna, porque trabajó en la de Muna, con un señor que es nombrado ya en el hospital. Ganaba 2.500, ¿ya? Entonces, él quería con porcentaje, similar como el de la señorita que puso el ejemplo. Entonces, pero como nosotros ahí en la de Muna nos han dicho que no deberíamos poner un porcentaje, sino un monto, entonces yo le saqué de acuerdo a la remuneración que percibía 2.500, a ese porcentaje, a ese monto le saqué y al porcentaje que él pedía. Entonces, esa es una pregunta. La otra, si bien es cierto, por ejemplo, me llegan a mí a conciliar con respecto a la materia de tenencia, alimentos y régimen de visitas. De esas tres materias, de repente las partes solamente están de acuerdo con el alimentos y la tenencia, en régimen de visitas no. ¿Podría yo levantar un acta por dos acuerdos y en este caso por falta de acuerdo en el régimen de visitas? Ya. ¿Se podría? Muy bien. Le respondo las dos preguntas. Voy a empezar por la segunda que usted preguntó, porque es más corta la respuesta, ¿ya? Vamos a suponer, y le voy a explicar dos para que lo tengan en cuenta, como digo, también lo vamos a ver cuando vamos a llegar al módulo 6, pero le voy a explicar ahora para que puedan comprender. A ver, vamos a suponer que yo voy al centro de conciliación y solicito una audiencia de conciliación por alimentos, tenencia y régimen de visita. No, alimentos y tenencia. ¿Sí? Porque yo soy la mamá y quiero alimentos y tenencia. Nada más. No, yo no quiero régimen porque yo estoy con el niño, ¿no? El régimen de visita generalmente lo va a llevar de repente, lo va a pedir de repente el papá, ¿no? En estos casos solamente alimentos y tenencia, ¿no? Ahora, se lleva a cabo la audiencia, estamos en plena audiencia, ¿no? Y la parte, en este caso el papá dice, bueno, está bien, yo voy a pasar una pensión de alimentos, ¿no? La tenencia lo va a tener la mamá, pero yo pido un régimen de visitas. Ahora, les han explicado, ¿no? Y como digo, me estoy adelantando porque eso lo voy a explicar cuando lleguemos al módulo 6, en qué consiste la pretensión determinada y la pretensión determinable. La pretensión determinada es la que está plasmada en la solicitud, en este caso que está pidiendo tenencia y pensión de alimentos. Y en este caso que ya estamos en la audiencia y el papá dice, bueno, sí voy a pasar la pensión de alimentos y que la tenencia no tenga él, pero voy a pedir un régimen de visita. A eso se le llama una pretensión determinable, que puede darse, ¿no? Incluso dentro de la audiencia de conciliación. Ahora, cuando yo voy a levantar el acta, ¿no? Si estamos de acuerdo en la tenencia y la pensión de alimentos, que es la pretensión determinada, lo coloco, ¿no? En este caso, si las partes han arribado a un acuerdo, será un acta por acuerdo total. Ahora, si las partes están de acuerdo también en el régimen de visitas,
será, como digo, una sola acta por acuerdo total. ¿Sí? Ahora, si las partes no estuvieran de acuerdo, solamente de repente en la tenencia, ¿no? Pero no llegan a un acuerdo en la pensión de alimentos y mucho menos en el régimen de visitas, ahí se tendrá que levantar un acta por falta de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Perdón, por acuerdo parcial. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en una sola pretensión y las otras dos no están de acuerdo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, doctora. ¿Entiende? Ya. Sí. La pretensión determinable se coloca en el acta siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, basta que una no esté de acuerdo, es como si no lo hubieran ni mencionado siquiera. Y solamente nos remitimos a la pretensión determinada que está en el acta de conciliación. Si las dos partes están de acuerdo en esas dos, se levanta acta por acuerdo total. Si las partes solamente están de acuerdo en una sola pretensión, ¿no? Se levantará acta por acuerdo parcial. Como el ejemplo que usted nos dijo, ¿no? ¿Qué pasa si las partes van y puede ser que las dos partes están de acuerdo, dicen, ¿no? Y vamos a solicitar una audiencia, pedimos alimentos, tenencia y régimen de visitas. Pero estamos ahí, de pronto no llega a un acuerdo en una de las pretensiones, que puede ser en régimen de visitas, o puede ser en alimentos, o puede ser en tenencia. Basta que no estén de acuerdo en una o en dos pretensiones. Si son tres, no están de acuerdo en dos o están de acuerdo o no están de acuerdo en una, se levanta acta por acuerdo parcial. Cuando no están de acuerdo en ninguna de las pretensiones, así sea una, si sea dos, si sea tres, no están de acuerdo, ahí se levanta acta por falta de acuerdo. ¿Sí me entendieron sobre este punto? ¿Está claro? O si no, pueden repreguntar para después ir a contestar la otra pregunta. De mi parte, doctora, gracias. Sí me resolvió la respuesta. La otra, sí. No, la otra sí. Espera un momentito. Creo que alguien quiere preguntar al respecto de lo que estamos tratando. Doctorita, y en Sí. el caso, por ejemplo, cuando una de las partes no quiere firmar o se retira en plena audiencia, Ya. ¿qué Eso documento se levanta, doctora? Ya. Mire, como les repito, estamos adelantándonos, aunque ustedes ya esto también lo saben porque han llevado el curso básico y son las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio, ¿no? Hay una forma de conclusión del procedimiento conciliatorio justamente para responder a su pregunta. Cuando se presenta en esta situación, cuando la persona, ¿no? Digamos, infringe algún principio de la conciliación, ¿no? Cuando la persona, estando en plena audiencia efectiva, se niega a firmar, o cuando estamos en audiencia y una de las personas agarra y se va. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a buscarlo? ¿Lo obligamos para que firme? ¿No? No. Ahí vamos a concluir nuestro procedimiento conciliatorio por decisión debidamente motivada del conciliador. ¿Sí? Es un acta, ¿no? Por decisión motivada del conciliador, la cual es un modelo de acta que no sé si ustedes lo han visto, lo han trabajado en el curso básico, pero de lo contrario lo vamos a trabajar cuando lleguemos en el módulo 6, en donde es un acta, ¿no? Que se llenan todos los datos, se coloca la pretensión, y en estos casos no va a haber acuerdo, solamente se señala que se está concluyendo por informe debidamente motivado del conciliador, ¿no? Porque una de las partes se negó a firmar el acta, o porque se fue antes de concluir la audiencia, o porque se quebrantó algún principio de la conciliación, ¿no? Sí, doctorita Linda, discúlpeme que le corté. Entonces, el documento es un acta, ¿no? Claro. Yo pensaba que era una constancia. No, es un acta. En esos casos es un acta. Y hay otra forma, como digo, me estoy adelantando, hay un informe que lo firma el conciliador o el director del centro cuando, por ejemplo, voy a notificar y no encuentro domicilio. El domicilio no existe, es inubicable, ¿no? La persona se desiste o la persona fallece, por decir. En esos casos se hace un informe, ¿no? Que lo firma el conciliador o el director del centro. Eso, o sea, en esos casos específicos nada más. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Si no, para irme a contestar la segunda pregunta de su compañera. ¿Todo claro?
Sí, Todo doctora. claro, Ya, doctorita. muy bien. Ahora nos vamos a responder la segunda, bueno, primera como segunda pregunta, ¿no? Muy bien. Usted me dice, ¿no? De que, o sea, le han dicho, la verdad no sé quién le habrá dicho, que en las audiencias de conciliación no podemos consignar, digamos, porcentajes, ¿no? La ley no lo establece, o mejor dicho, no establece que no se coloque porcentajes, y se coloque solamente montos, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Y usted dice de que solamente el juez tiene la potestad de poder colocar porcentajes. Es algo que no es así, ¿no? Primero, judicialmente, vamos a suponer que una persona, ¿no?, presenta una demanda peticionando una pensión de alimentos, ¿no? Y la persona tiene que señalar el monto, ¿no?, de esta petición de alimentos. Señalo, si yo quiero, perdón, si yo quiero un monto, ¿no?, digo que el señor fulano de tal me pase un monto de 1.500 soles. Si la persona tiene, por ejemplo, planillas, ¿no? Tiene, o sea, a veces en las instituciones públicas, por ejemplo, los militares, los policías, ¿no? Ellos, y otras instituciones que tienen planilla, ¿no?, de sus remuneraciones. En esos casos, yo no quiero señalar monto, sino señalo porcentaje. ¿Por qué motivo señalo porcentaje? Porque vamos a suponer que el señor percibe en estos momentos, estoy poniendo una suposición, no estoy diciendo que sea real, el monto real. Vamos a suponer que el señor percibe en estos momentos 3.000 soles, ¿no? Entonces, yo como abogada sé que mañana más tarde este señor, ¿no?, le pueden aumentar su sueldo, su remuneración. Entonces, si yo pido un monto, quiero que me pase 1.000 o 1.500, si le aumentan, ese monto que yo pedí no me van a aumentar automáticamente, sino que lo voy a tener que de repente pedir un aumento de pensión de alimentos, ¿no? Ahora, si yo pido un porcentaje, es decir, yo quiero que me pase el 40% de su remuneración. Entonces, si este señor percibe 3.000 soles, ¿no?, y mañana más tarde le aumentan, vamos a suponer, a 4.000 soles, 3.500 o más, ¿no? Entonces, el porcentaje que yo he pedido 40% y el juez en su resolución, ¿no?, finalmente accede a este monto, a este porcentaje. Entonces, cuando se va a producir los descuentos mensuales, si a él le aumentaron el sueldo, el porcentaje automáticamente, vamos a suponer, de 3.000 soles, 4 por 3 son 12, 1.200. Ya, vamos a suponer que 1.200. Normalmente le descuentan 1.200. Pero si le aumentaron a 4.000 soles, vamos a suponer, estoy poniendo suposiciones para que ustedes me puedan entender, ¿no? Ya, el 40% sería de 1.600. Entonces, automáticamente, si le aumentan, o sea, si a mí me están pagando o me están depositando 1.200, al siguiente mes que le aumentaron, no me van a depositar 1.200, sino 1.600. Yo ya no tengo que pedirlo. Por eso, como abogada, sé, ¿no?, que cuando yo interpongo una demanda judicial, si yo sé que la persona, en este caso el deudor alimentario, percibe una remuneración, tiene planilla, yo pido porcentaje. Pero si esta persona no tiene, digamos, no tiene planilla, vamos a suponer es un taxista, es un albañil, por decir, ¿no? Esta persona de repente no percibe ni siquiera el sueldo mínimo, ¿no? Entonces ahí pido un monto. Pido 1.000 soles para que finalmente el juez, cuando va a evaluar si yo, más o menos, ¿no?, un porcentaje que le va a dar, será pues del sueldo mínimo, vamos a suponer, ¿no? Le dará algo de 400, 500 soles, por ahí finalmente, cuando culmine el proceso, ¿no?, el juez va a establecer como pensión por lo menos 500 o 400 soles. Ese es cuando uno pide un monto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no tiene una remuneración, ¿no?, o sea, para que le descuente. Si quiero, también puedo pedir un porcentaje, puedo pedir 30%, ya, muy bien, señor, porque ahora
a nivel judicial, uno tiene que presentar, si no tiene una remuneración, ¿no? Cómo acreditar que percibe ingresos, tiene que adjuntar una declaración jurada, ¿no? Con firmas legalizadas, cuánto percibe. Si yo pongo que esta persona percibe, vamos a suponer 1.000 soles, ¿no? Y yo puedo pedir un porcentaje, puedo pedir 30%, entonces el juez va a determinar. En este caso, el señor percibe 1.000 soles, bueno, se le va a descontar, vamos a suponer, 300 soles mensuales. Ahí lo va a determinar, ¿no? Eso es en el Poder Judicial. Ahora nos vamos a explicar en lo que es la conciliación extrajudicial. En conciliación, ¿no? Aquí no interviene el conciliador porque el conciliador no decide. En cambio, en el Poder Judicial sí decide. Aquí son las partes las que se ponen de acuerdo. Como les decía, ¿no? Van dos personas, ¿no? Una pareja de esposos o convivientes y dice, bueno, yo quiero pasarle un porcentaje a mi esposa porque yo percibo, acá tengo mi remuneración, mi planilla, ¿no? La cual yo percibo, vamos a suponer, 3.000 soles y quiero pasarle un porcentaje de 40%. Y los dos están de acuerdo. O sea, yo le voy a decir, no, porque la ley no me establece, porque me han dicho que yo no puedo poner porcentajes. No es así. O sea, se coloca el porcentaje porque las dos personas están de acuerdo, ¿no? Y porque además esta persona dice, no, yo quiero que se haga el descuento por planilla, ¿no? Entonces ahí ya, ¿qué se tiene que hacer? Adjuntar el acta, ¿no? A su trabajo para que lo descuenten. O él dice, ¿no? Bueno, el 30% equivale más o menos, vamos a suponer, a 1.500. ¿Ya? Entonces yo me comprometo a depositar mensualmente el monto de 1.500. Es muy diferente, ¿no? Dice el 30%, pero el monto equivale a tanto, ¿no? Yo me comprometo a depositar ese monto. Eso se puede hacer. Pero como digo, o sea, si las personas están de acuerdo, pueden colocar porcentajes o pueden colocar montos, ¿no? Dependiendo cómo, digamos, quieran arribar al acuerdo, ¿no? Porque si una de las partes incumple, se va a ir al Poder Judicial para que se ejecute esa acta. Y finalmente, el juez, ¿no? Va a ejecutar el acta y si han arribado digamos, en acuerdo que sea un porcentaje, ese porcentaje se remite a su lugar de trabajo y su lugar de trabajo, ¿no? Le van a descontar el porcentaje de sus haberes. Si es monto, igualmente le descuentan el monto. No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto. No, doctora, todo está bien. Doctorita, Sí. Una consulta. Bien. Bueno, en el caso de que, ya bueno, en el centro de conciliación, ¿no? Las partes concilien por un porcentaje X, ¿no? En este caso, doctora, en el hipotético caso que la parte solicitante fuera la madre, ¿no? ¿Cómo se podría efectivizar? Ese acta de conciliación, la madre lo llevaría al centro de trabajo ¿no? De su expareja, no sé, lo llevaría para que le hagan el descuento respectivo o todavía se tiene que ir a la vía judicial para que pues lo remita al centro de trabajo y le hagan el descuento respectivo? Mire, hay dos maneras o dos formas, ¿no? Una es que las partes cuando van y están, o sea, ambos es por acuerdo total y dicen, no, bueno, yo quiero que me descuenten o yo estoy llano a depositar, por decir, el 30% de mis haberes, ¿no? Y la señora dice, bueno, sí, estoy de acuerdo. Ahí se tiene que anotar, ¿no? Digamos, en un punto, el señor fulano de tal se compromete a pasar el 30% de sus haberes de manera mensual, ¿no? Empezando por vamos a poner el 30 de noviembre del año 2021, ¿no? Entonces, segundo punto, ¿no? Será depositada, ¿no? En la cuenta número tal, en este caso del madre, del niño, tal, número de cuenta tal, del banco tal, ¿no? Entonces, aquí esta persona se está comprometiendo a depositar su 30% de sus haberes, ¿no? Él ya se lo sacará, él verá, ¿no? Sabe cuánto es el 30% de sus haberes, ¿no? Pues se tiene que colocar ahí el 30% de sus haberes que percibe mensual, vamos a suponer 3.000 soles, ¿no? Entonces ahí ya él deposita todos los meses, ya, él saca su porcentaje y lo deposita en la cuenta de la señora.
Mientras que está pagando normal, está bien, no pasa nada. Pero si vamos a suponer que esta persona, como usted dice, ¿no? De repente no cumple, pasa el primer mes, el segundo mes, tercer, cuarto mes, ya no cumple. Entonces ahí yo ejecuto el acta, ¿no? Y una vez que se ejecute el acta, el juez va a ordenar que se proceda al descuento, en este caso, del 30% de sus saberes mensuales. Entonces ahí, como digo, ya el juez, ¿no? Tiene que entregar los oficios, ¿no? En este caso, el abogado o la misma madre, dependiendo si está haciendo sola el proceso, su abogado ya tiene que llevar al lugar, al centro de trabajo para que se proceda al descuento de ese porcentaje, ¿no? Porque ya lo está ordenando el juez. En el caso de la conciliación, solamente nosotros, ¿no? No podemos decirle, oiga, señor, usted no puede señalarme monto, no puede señalarme este porcentaje, ¿no? Es el acuerdo de ellos, de manera voluntaria, ¿no? Si me señala monto, normalmente el señor se compromete a pasar 500 soles mensuales a partir de tal fecha, las mismas que serán depositadas en la cuenta número tal del banco tal, al nombre de la señora tal. Entonces, todos los meses depositará sus 500 soles. Pero si es porcentaje, también todos los meses depositará el 30% de la remuneración, ¿no? En algunos casos hasta se coloca el monto, ¿no? Pero ¿por qué no es, o sea, como abogada le digo, no es recomendable colocar monto? Porque si mañana más tarde, como digo, los saberes aumentan, si yo coloco monto, no me van a aumentar. Tengo que hacer otro, ¿no? Otro procedimiento para que me aumenten. Si yo pongo porcentaje, automáticamente si hay un aumento, ese aumento también me va a venir de una forma automática. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Bien. O sea, que el que hace los descuentos es el mismo señor que está haciendo la conciliación. No es que llevan el documento al trabajo. Ya, a ver, no, es que depende. Hay en algunos casos, ¿no? En donde las partes se ponen de acuerdo y dicen, como el caso que le mencioné hace un momento, el señor se compromete a hacer el depósito mensual del 30% de sus saberes en la cuenta número tal, ¿no? A nombre de la señora tal, del banco tal, por ejemplo. Entonces, él todos los meses va a depositar ese porcentaje. Él ya sabe qué cantidad de sus saberes es ese porcentaje, ¿no? Ya. Ahora, ese es uno. El otro, ¿no? Las partes se ponen de acuerdo y dicen, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a depositar ese porcentaje, pero yo quiero que, yo no lo voy a depositar mensual, sino que yo quiero que sea el descuento a través de mi institución, por decir, ¿no? Un descuento por planilla, que le dicen. Por planilla, claro. Entonces, en ese caso, el acta de conciliación lo llevan al centro de trabajo, ¿no? Y el encargado, ¿no? Sus recursos humanos, en fin, se encargarán de hacer ese descuento y depositar en la cuenta de la señora, ¿no? Ahí se va a figurar, tiene que figurar la cuenta. Ahora, hay algunas instituciones, ¿no? Hasta donde yo sé, por ejemplo, la Policía Nacional no aceptaba, ¿no? De que las partes lleven un acuerdo y esa acta llevarlo a recursos humanos y que se proceda el descuento. No, lo tenía que hacer a través del Poder Judicial. O sea, en esos casos, con seguridad, hasta hace poco tiempo sé que no es así. Ahí sí, si quiere que sea por descuento por planilla, ¿no? Es decir, que la institución descuenta y lo deposita a una cuenta, lo tiene que hacer, o sea, ejecutar el acta de conciliación, que el juez le ordene para que se proceda el descuento por planilla. Ya, doctora, gracias. Son maneras que se puede realizar, sí. Muy bien. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Doctora, una cosa. Bien. A ver, por orden. Doctora, con respecto a eso, yo tengo un caso justo con eso del descuento por planilla. Le comenté, este señor llegó a la DEMUN a hacer un acto de compromiso, ¿ya? Entonces, pero ellos han llegado no sé, en realidad no sabría si es acta de compromiso o llegaron a una audiencia muy aparte particular. Esa acta, el señor, él es nombrado en el hospital de acá de Huaral. Ese señor llevó el acta al hospital de Huaral de Recursos Humanos para que le hagan el descuento y le pasen a la esposa y al hijo por ser casada, la esposa y por ser... Y como usted me dijo que se ejecute, ¿no? Y a la señora el hospital le están haciendo el descuento. Claro, por eso le digo, o sea, hay algunas instituciones que lo llevan, o sea, la copia del acta,
y procede el descuento, o sea, no se hace ningún problema, pero hay instituciones como, no sé si en la actualidad ya están haciendo también o están aceptando, ¿no? Porque debería ser así, porque el acta de conciliación es una sentencia, ¿no? Es igual que una sentencia judicial, pero hasta donde yo tenía entendido, por ejemplo, Policía Nacional, ¿no? Le digo porque, bueno, la verdad yo pertenecía a la Policía Nacional y hasta la época, hace 5 años, yo ya me jubilé, ¿no? Hasta esa época, por ejemplo, cualquier descuento por planilla en estos casos, por conciliación, tenía que ejecutarse el acta, o sea, no aceptaban que se haga directamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, En tal este vez que caso, actualmente haya variado, tal vez. Sí, diga. con respecto al hospital, también yo me quedé con eso, me di con la sorpresa de que en realidad en el Hospital de Recursos Humanos le hayan accedido. Yo pensé que también Sí, se iba vía judicial, pero no, y está siendo descontado. Eso es sí, todo. muy bien, gracias. Como esa institución, hay otras que sí también aceptan, e incluso centros privados también, o sea, empresas privadas, ¿no? En donde trabaja la persona que se le requiere para que después le descuenten, le llevan el acta y proceden al descuento. O sea, hay solamente una que otra institución de repente no lo hace, ¿no? Pero su mayoría lo están haciendo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta al respecto? Doctora, una Sí, consulta. ¿Qué sí. diferencia hay entre soles de pago y por porcentaje? Porque no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que se hace dos tipos de... Hay dos tipos, ¿no? Uno es que se paga por porcentaje y el otro por soles. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Sí, vamos a suponer, usted solicita una pensión de alimentos, ¿no? Y en su solicitud, vamos a suponer que es a través de la conciliación. Yo, fulana de tal, solicito que el señor fulano de tal me pase 500 soles por pensión, de forma mensual, de pensión de alimentos a favor de mi menor hijo fulano de tal. Usted ahí está pidiendo monto, ¿no? Monto en soles. De repente lo puede pedir en dólares, ¿no? Pero ahí se tiene que colocar, ¿no? Pido una pensión de alimentos que me pase 500 dólares, ¿no? Pero al tipo de cambio del día que va a depositar, ¿no? Siempre se coloca eso. Ahora, ese es monto, ¿no? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo pido monto? Lo puedo pedir de una persona que no tenga una remuneración, no tenga planilla, ¿no? Una persona que trabaja, es independiente, por decir, no tiene planilla, puedo pedir monto, ¿no? Pero si quiero también puedo pedir porcentaje, ¿no? Y esta persona, obviamente que si va a la audiencia y llega a un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo se plasmará y ahí se puede cambiar, de repente pedí porcentaje, pero ahora lo cambio y pido monto, por ejemplo, ¿no? O me mantengo con el porcentaje, pero coloco ahí, por decir, me va a pasar el 30% de su remuneración, ¿no? Que percibe, vamos a suponer, 1.000 soles, ¿no? Que será 300 soles mensual, por decir, le puedo agregar, ¿no? O sea, cuando no trabaja en una empresa, en una institución donde se puede hacer descuento por planilla. Entonces, ahí puedo pedir monto, ¿no? O si quiero puedo pedir porcentaje, pero lo puedo variar al momento del día de la audiencia si es que va la persona. Ahora, cuando una persona trabaja en una institución y tiene planilla, si deseo también le puedo pedir monto. Quiero que me pase 1.500 soles mensual. Y la persona trabaja en una institución y recibe pues una planilla, percibe sus ingresos y tiene planilla. Entonces, como digo, o sea, yo como abogada, ¿no? Si quiero patrocinar a una persona, ¿en qué trabaja el señor? Trabaja en la policía, trabaja en el ejército, la marina, ¿no? Trabaja en el ministerio X, ¿no? Percibe una remuneración, ya, pídele porcentaje, no le pidas monto, porque si le pides monto, como digo, le aumentan, no te van a aumentar el monto. Pídele porcentaje, pídele 30, 40%. Si mañana más tarde, en estos momentos, de ese 30% equivale a 1.500, pero mañana más tarde le aumentan y con el aumento te va a corresponder 1.800, no vas a tener necesidad de pedirlo, sino automáticamente te van a depositar ese aumento. ¿Sí? No sé si me entendió Doctora, entonces en este caso, ya sea que esa persona trabaja así, no sé, de taxista o
otros Ahí, trabajos que no como le sean, digo, lo que no recomendable, ya, termine. que no sean, que estén trabajando en planilla o que sea parte de la PNP o algo así. Siempre es bueno poner el porcentaje para que más adelante, cuando tal vez esa persona que es taxista llega a trabajar en una entidad privada o pública, donde puede ganar por planilla, entonces, como está por porcentaje, ya digamos que antes el sueldo como taxista era 500 y ahora siendo miembro de una institución, ya sea pública o privada, sea pues 1200, no sé, entonces el porcentaje equivale a eso o Ya, estoy mal. a ver, no hay que confundir. O sea, cuando yo tengo una persona que no percibe por planilla, como le digo, si usted me pide un asesoramiento, ¿sabe qué? Mi esposo o el papá de mi hijo trabaja de forma eventual, es taxista, X labor, ¿no? Y le pregunto, ¿y cuánto percibe mensual? Bueno, es eventual, a veces percibe 1000, a veces percibe 800, a veces no percibe nada, ¿no? Entonces, en esos casos lo recomendable es pedir un monto, ¿no? Que me pase pues 700 soles, ya, si lo voy a hacer judicial, ¿no? Si lo voy a hacer judicial. Ahora, también puedo pedir el porcentaje, si lo voy a hacer judicial, porque como usted dice, mañana más tarde, de repente, o cuando ya hasta que termine el proceso, ¿no? Esta persona, si gana 1000, gana 2000 o ya ingresó a trabajar, entonces ese porcentaje que está yendo, o sea, que se ha anotado en la demanda, ¿no? Finalmente el juez va a determinar el monto o el porcentaje que le va a descontar dependiendo si está trabajando o si sigue siendo eventual, ¿no? Ahora, si es por planilla, como digo, pertenece a una institución, a ojo cerrado le pido porcentaje. Eso es a nivel judicial. Pero a nivel conciliación, como le digo, en el caso del taxista, en el caso de una persona que tenga trabajo eventual, a veces es preferible pedirle monto. ¿Por qué? Porque pues, si usted le pide porcentaje a esta persona, no lo va a poder sacar porque no sabemos si un día de repente no percibe nada, al otro día, ¿no? Y salvo que en plena audiencia diga, mire, la señora le está pidiendo un porcentaje de lo que usted gana, le está pidiendo el 20% de lo que usted percibe. Bueno, ya estoy dispuesto a pasar. Pues, obviamente que él sabrá su monto, ¿no? Y si gana 800 soles y se compromete sin que nadie lo obligue, ¿no? Dice, bueno, 2 por 8, 16, o sea, tengo que pasar 160 soles mensual. Entonces sí, acepto, ¿no? Y acepta pasar el 20% de lo que percibe. Y mañana más tarde, si no cumple, se ejecuta y va a proceder ese porcentaje, ¿no? Pero eso sí es que están de acuerdo, ¿no? Ahora, si viene y dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no puedo pasarle el 20%, porque yo hay meses que no percibo nada, hay días en que sí percibo, pero no paso de tal. No. Yo me comprometo a pasar 100 soles. Y usted dice, bueno, ya no importa, 100 soles, y llegan a un acuerdo. Porque en conciliación todo tiene que ser acuerdo, nada puede ser obligado, ni nada puede ser que basta que uno no esté de acuerdo, así sea por 10 soles, no se va a poder levantar acta por acuerdo total, ¿no? Ahí será falta de acuerdo si que no llegan al acuerdo en el monto. Ahora, si es, como digo, de una institución en conciliación, ahí sí usted puede pedir porcentaje, ¿no? Y si va a la audiencia, la persona en este caso dirá, bueno, sí, estoy de acuerdo en pasar, vamos a suponer que usted pida 40, dice, bueno, no, 40 no, pero no puede ser 40 porque también tengo tantos gastos, que esto, que el otro, ¿no? Pero sí puedo pasar 30%. Y pueden acordar el 30%. Él sabe cuánto es el 30% de lo que percibe, entonces le va a pasar. Ahora, si no cumple, ya usted lo ejecuta y a través de su institución le van a descontar el monto de 30%, usted ya no va a tener que hacer absolutamente nada, ¿sí? Va a tener tiene que tener su número de cuenta para que ahí, una vez que ellos hagan el descuento, ¿no? Le depositen a esa cuenta. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Cuál es lo más recomendable en uno y otro? En algunos casos es recomendable pedir monto y en otros casos es recomendable pedir porcentaje. Muy bien. Sí. Doctorita, claro, aquí todo en base, ¿no? A que si el demandado, ¿no? Es
¿A nivel judicial me está hablando o a nivel Sí, conciliación? claro, claro, doctorita, a nivel judicial, Claro, claro. si el demandado no, si es trabajador dependiente o independiente, ¿no? Claro. Si es dependiente, ¿no? Lo Pedir más monto. favorable, ¿no? Es pedir por porcentaje, ¿no? Y si es independiente, ¿no? Lo mejor es, pues, lo más recomendable, ¿no? Es pedir por monto, ¿no? Es de manera específica. Claro, no, o sea, el monto se refiere a un monto específico. Cuando no es un trabajador independiente, eventual, pido un monto, digamos, de forma específica el monto. 500 soles, 1000 soles, en fin. Cuando es trabajador dependiente, depende de una institución, depende de una empresa, le puedo pedir porcentaje, ¿no? Porque le van a descontar el 20% de su remuneración mensual, el 30% de su remuneración mensual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la policía, cuando yo te ponía demandas, ¿no? Pedía 30% de su remuneración mensual y de todos los, digamos, de todo lo que pueda percibir, ¿no? Está incluido lo que son gratificaciones, bonificaciones, cuando lo destacan a otra unidad, en fin, todo, hasta cuando se retiran CTS, ¿no? De todo. Pero tengo que mencionarlo, porque si no, solamente le van a descontar lo que dice en la demanda, nada más. Así es, doctorita. Muy bien. Una pregunta, ¿también entra CTS? ¿Cómo? ¿CTS también entra en los descuentos? No. En el caso de la policía, cuando nos retiramos, nos pagan algo parecido a lo que es la CTS, una compensación Ya, por ya. tipo de servicios, ¿no? Ya, Entonces, eso de ahí nos pagan cuando nos retiramos. ya. Aquellas personas que tienen descuento, o sea, no les pagan porque, o sea, tienen ahí ese descuento, ¿no? Claro. O sea, le van a tener que disminuir el descuento. Si me correspondía, vamos a suponer 30.000 soles, me darán de acuerdo al porcentaje, ¿no? Si vamos a suponer, había un porcentaje que normalmente era 15%, ¿no? De 30.000, 3 por 5, 15, algo de, vamos a suponer que sea 3.000, 4.000 soles menos de lo que me corresponde, me van a descontar, ¿no? Porque Ya. he pedido de todo lo que percibe, de todo, ¿no? Ya, doctora. Sí, Gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctorita. Ok, muy bien. Ya bien, se dan cuenta que cuando preguntan, ¿no? A veces hay uno que no desconoce o algo, entonces es bueno preguntar de esa manera. Los demás a veces alumnos se contagian y participan, ¿no? Es bueno participar. Muy bien, vamos a avanzar a ver un poquito más, porque la otra semana nosotros tenemos todavía conciliación familiar, ¿no? Las primeras horas, y la segunda hora ya vamos a empezar otro módulo. Ah, no, mañana, que estoy pensando en la otra semana. Mañana domingo. Mañana domingo terminamos lo que es este módulo. Muy bien, recomendaciones para el conciliador, ¿no? En lo que es familia, ¿no? Siempre tenemos que mantener una visión neutral, realista y moderna sobre los conflictos, ¿no? Dice, de tal forma que le permita ser abierto, positivo y orientador al momento de intervenir en las audiencias de familia. El conciliador tiene que ser una persona neutral, ¿no? Neutral, imparcial, ¿no? Realista y moderna, efectivamente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las personas van a estar en la audiencia de conciliación y muchas veces no sabemos de qué tipo de familia es, qué situación puedan estar atravesando, ¿no? Las dos partes, en este caso el padre y la madre, pueden estar en proceso de divorcio, pueden estar de repente, ¿no? Una situación conflictiva, ¿no? Entonces, el conciliador tiene que tener, es por ello que aquí vamos a, o mejor dicho, ustedes van a estudiar unas técnicas que lo van a aplicar justamente en familia. En familia se da mucha descarga emocional, entonces la persona viene con el conflicto, imagínense que ya viene con un conflicto y dentro de la audiencia que se genere otro conflicto, entonces no va a ayudar a que puedan, digamos, se pueda resolver ese conflicto. Entonces el conciliador tiene que tratar de ayudar a las partes a resolver de manera neutral, ¿no? Que las partes vean que el conciliador no se está, como se dice, parcializando para un lado nada más, que la balanza esté solamente a un lado, sino que esté en igual, o sea, esté de forma equitativa, ¿no? Y de esa manera, saber que el conciliador también
está, digamos, tiene los conocimientos, la capacidad, ¿no? De analizar, ¿no? De la situación que está atravesando esta familia. Y de esa manera pueda orientar, ¿no? Una buena intervención dentro de la audiencia de familia. Como digo, siempre tenemos que tener en cuenta que las personas vienen, ¿no? Con mucha descarga emocional. Entonces, tenemos que ser tolerantes al momento de estar frente a estas personas, ¿no? Tenemos que identificar las actitudes frente a los conflictos con las que se presentan las partes para poder orientarlas de esa forma a ser más colaboradores, ¿no? Porque al inicio, como digo, vamos a ver que las dos partes ingresan al centro y a veces ni siquiera se miran, ni siquiera se saludan, ¿no? Entonces, desde ahí vamos observando que las partes están en una actitud negativa, confrontativa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, conciliadores, en la audiencia? Tratar de que de esta actitud negativa, confrontativa, cambien a una actitud colaborativa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del diálogo, con las técnicas, ¿no? Las preguntas, y de esa manera hacer que las personas cambien a una actitud colaborativa, sacándolas, ¿no? Del pasado al futuro, haciéndole ver que ya aquí ya no están como esposos, sino como padres, que piensen cuál es lo mejor para sus hijos en el futuro, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos que cambien a una actitud colaborativa. Porque cuando tienen actitud colaborativa, se trabaja para finalmente llegar a un acuerdo, ¿no? Pero imagínense que dos personas estén confrontativas cuando llegan al centro y permanezcan de esa manera confrontativa. ¿Podrán arribar a un acuerdo? No, ¿no? Entonces, eso es lo que se le recomienda al conciliador para que tenga en cuenta cuando va a estar en una audiencia de conciliación. Identificar en qué momento de la escalada conflictiva se encuentra la pareja y en qué fase para preparar una estrategia adecuada. Por ello que es importante, como les decía, ¿no? Conocer, ¿no? A lo que ustedes han escuchado hasta este momento, ¿no? Violencia familiar, el divorcio, la familia, ¿no? Porque tenemos que saber la pareja en qué situación se encuentra, el conflicto que tienen, en qué situación está. Es un conflicto que se ha estancado, es un conflicto que ha disminuido, es un conflicto que, como se dice, se ha acrecentado aún más, ¿no? Entonces, de esa manera, sabiendo en qué situación está el conflicto, se puede preparar una estrategia, ¿no? Para poder ayudar a las partes a salir de ese problema que tienen. Tener en cuenta que en los conflictos familiares las partes se presentan como seres totales altamente emotivos, ¿no? Como les decía, en familia hay mucha descarga emocional. Por eso que el conciliador tiene que saber, ¿no? Controlarse para poder controlar a las partes, porque van a venir. Imagínense que vengan dos personas que han atravesado o están atravesando un divorcio por infidelidad. Imagínense que tengan ustedes a dos personas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que tratar a esta persona cuando la señora está herida, está fastidiada por lo que ha vivido y la otra parte de repente hasta se puede sentir culpable por lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no será fácil el trabajo del conciliador en esta situación, ¿no? Para ello, como digo, tiene que aprender a sacar adelante, ¿no? A las dos partes a través del diálogo. Hacer que cambien de actitud, ¿no? Porque esa actitud no ayuda en nada. Entonces, tenemos que identificar las emociones que puedan estar sintiendo en ese momento para ayudarlas, ¿no? A bajar esa intensidad, ¿no? Aplicando las técnicas, por ejemplo, de la sesión privada, ¿no? De esa manera vamos a bajar toda esa conmoción, ¿no? De emociones que tienen y trabajar, ¿no? Como digo, para enfocarlos dentro de la colaboración. Tener en cuenta la seguridad física y mental de los menores si están presentes, ¿no? Vamos a ver más adelante que no es recomendable que los menores estén presentes en una audiencia de conciliación, ¿no? Algunos dicen, no, sí, es recomendable porque puede ayudar a tomar una mejor decisión a las partes, ¿no? O al conciliador, pero en realidad el conciliador no decide. Son las partes las que deciden, no los niños, ¿no? Por lo tanto, no es recomendable que estén presentes. Y si están presentes, ¿no? Cuidar, porque a veces puede decir la mamá, sí, pero no tengo con quién dejar a mi niño, por eso lo he traído, ¿no? Si el bebé está ahí en medio, ¿no? O el niño está de repente la parte
adelante, pero que puede estar escuchando. Entonces, imagínense que escuche que el papá, la mamá están discutiendo nuevamente, ¿no? Es volver a retroceder de repente, ¿no? Algo que ya había parado, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta esta situación. Tenga en cuenta que cada situación conflictiva es diferente y particular y que la principal recomendación es estar preparado para intervenir en diferentes contextos. Por ello, ¿no? Que se les ha preparado a ustedes o se les da los conocimientos respecto a las familias, ¿no? Los tipos de familia, el ciclo de vida de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con una familia disfuncional, que son familias conflictivas, ¿no? Entonces, el conciliador tiene que estar preparado para saber cómo afrontar, ¿no? Qué hacer ante una situación. O sea, porque no todas las familias están en la misma situación conflictiva, ¿no? Unas puede que su conflicto esté desapareciendo, otras que se haya acrecentado, otras que esté ahí latente, ¿no? Entonces, el conciliador tiene que saber cómo enfocar, ¿no? A cada familia la situación conflictiva que esté pasando. Entonces, eso lo tiene que tener en cuenta el conciliador, ¿no? El rol del conciliador, ¿no? No representa los intereses de las partes, pero no está impedido de representar los intereses de la familia, que es el interés de la unidad conformada por varios miembros. Si bien es cierto, hemos dicho que el conciliador, ¿no? No es una persona, no es el juez, el conciliador no es el abogado, no es el asesor de ninguna de las partes que están presentes, no representa los intereses de la señora, de la mamá o del papá, ¿no? No representa ninguno de los intereses. Pero sí puede representar, ¿no? Los intereses de la familia, es decir, que se busque una solución que beneficie a toda la familia, ¿no? Promover la consideración de los intereses de los niños u otras personas afectadas con el acuerdo. Es decir, que el conciliador tiene que tener en cuenta, ¿no? Los intereses de los menores. Es por ello que el conciliador, durante el desarrollo de sus audiencias, tiene que tener en cuenta el principio del interés superior del niño, que significa que no podemos permitir que se arriben a acuerdos que puedan perjudicar al niño, ¿no? O los intereses de repente de alguna otra persona que esté involucrada, ¿no? Entonces, ese es el rol del conciliador, ¿no? Velar no por los intereses particulares de las partes, sino del interés general de la familia, ¿no? O del interés superior del niño. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, alumnos? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro con respecto a las recomendaciones para el conciliador? Sobre el rol del conciliador, todo claro. Para el segundo punto del rol del, ¿cómo se llama? ¿Ya? Del conciliador. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? El promover. Ese, por favor, por si me puede Promover explicar. promover la consideración de los intereses de los niños u otras personas afectadas con el acuerdo. ¿Sí? Sí. A ver, ya. Esto significa que vamos a suponer que las partes que están ahí presentes, ¿no? En la audiencia, quieren arribar a un acuerdo, ¿no? Y que por ese acuerdo se puedan ver afectados de repente los niños, ¿no? O tal vez otra persona con este acuerdo. Por ejemplo, vamos a suponer que la mamá diga, yo quiero pedir una pensión de alimentos, pero quiero que me pase el 60% de la pensión de alimentos. Sin embargo, esta parte dice, ¿no? Bueno, yo no puedo pasar el 60% porque yo también tengo otra familia, tengo otros hijos, ¿no? Y yo no puedo pasar ese monto porque también, ¿no? Hay otro niño u otra niña, otro hijo de por medio, ¿no? Entonces yo puedo de repente pasar una cantidad, ¿no? Que sea menor de este 30% y de esa manera pues voy a velar por el interés de mi hijo que tengo con ella y también del otro niño que tengo, ¿no? Mi otro compromiso, por ejemplo, para poder explicar de esta situación. Entonces el conciliador no va a decir, bueno, señor, ¿sabe qué? No, la señora quiere 60% y es lo que ella quiere, entonces usted tiene que pensar, ¿no? Que tiene un niño que solamente a él le corresponde porque es un hijo dentro del matrimonio, ¿no? Por decir un ejemplo que estoy exagerando, ¿no? Que no se va a dar, ¿no? Porque nosotros como conciliadores sabemos que nosotros no podemos obligar a las partes a que arriben a un acuerdo, sino que
ellos, ¿no? De mutuo propio, por voluntad propia, tienen que arribar a un acuerdo. Pero ese acuerdo no puede perjudicar ni a los niños, que se tiene que tener en cuenta el principio del interés superior del niño, u otras personas que puedan verse afectadas con el acuerdo. Si se arribara ese acuerdo, se estaría afectando, ¿no? Como se dice, el interés de otra persona que puede ser el niño de el otro hijo que pueda tener esta persona, por decir un ejemplo, ¿no? O vamos a suponer que está la mamá del señor, está la mamá con su hijo, la mamá le pide alimentos al señor, y el señor no dice nada. Yo cuando le preguntaba, porque la solicitud, eso lo vamos a ver más adelante, tiene que figurar, ¿no? Si es que no tiene otras personas con derecho alimentario. Es decir, yo quiero pasar la pensión de alimentos a mi mamá, ¿no? Pero sí tengo otros hijos con los cuales estoy cumpliendo mi pensión de alimentos. Ah, ya, muy bien. Pero yo tengo otros hijos y sin embargo quiero pasar la pensión a mi mamá y no lo menciono en la solicitud. Y cuando yo le pregunto, le digo, señor, usted quiere pasar la pensión de alimentos a su mamá, muy bien, está bien, lo puede hacer, la ley lo permite, pero usted no tiene otra, digamos, otras personas con derecho alimentario, no, no lo tengo. Ah, ya, muy bien. Si no la consideran en su solicitud, hago que redacto una declaración jurada y que me firme, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario se puede estar a una situación que nos estamos prestando, ¿no? En el sentido de que esta persona se quiere, como se dice, escabullir de pasar una pensión de alimentos a una determinada, a sus hijos, de repente tiene hijos y no los dice, y de esta forma, pues, nosotros estamos contribuyendo para que él cumpla con ese, digamos, con esa actitud que tiene, ¿no? Entonces, si mañana más tarde se comprueba que este señor tenía hijos y no obstante ello pasó pensión de alimentos a la mamá, muy bien. Acá está la declaración jurada que el señor dijo en su momento que no tenía otros u otras personas con derecho alimentario, ¿no? Ese va a ser mi respaldo. Entonces, como digo, tenemos que nosotros procurar que las partes arriben a un acuerdo, pero sin afectar derechos de otros y mucho menos de los niños. En cuanto a los niños, tenemos que velar por el principio del interés superior del niño. Vamos a suponer que el papá dice, yo quiero arribar a un acuerdo con mi aún esposa para poder visitar a mi hijo, o sea, un régimen de visitas, pero yo quiero los días lunes, por decir, a las 6 de la mañana, porque es el único horario que tengo hasta las 10 de la mañana, porque yo trabajo en provincia, por decir un ejemplo, estoy exagerando. Ah, porque el señor no tiene otro día, no tiene otro horario, lo vamos a perjudicar al niño, lo vamos a levantar 6 de la mañana, que no vaya al colegio para que pueda ver al papá. El niño tiene el derecho de tener la figura materna y paterna, hemos dicho. Pero tenemos que velar por su interés, que no lo afecte. Si afecta dentro de las actividades del niño, dentro de las horas de su descanso, ¿no? Y esta persona quiere arribar a un acuerdo porque a él sí no le digamos, a él le conviene ese horario, pero al niño lo perjudica, no podemos permitir que se perjudique al niño, sino que el señor lamentablemente tendrá que buscar otro día o perder si tiene solamente ese momento, ¿no? Pero no podemos perjudicar al niño para que lo favorezcan al adulto, ¿no? Ya, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Algo que no les haya quedado claro tal vez sobre este tema que estamos viendo? ¿Todo claro? Por favor, ya en unos minutitos terminamos, no se vayan a ir, van a prender sus cámaras para tomar la foto. Claro, doctora, todo claro. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver los conceptos básicos en conciliación familiar, ¿no? Conceptos básicos tenemos como la familia, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el módulo 1, todo lo relacionado con la familia. Dice, se puede afirmar que la familia es una de las instituciones sociales humanas más estables, ¿no? Es decir, una persona nace dentro de una familia. La familia, ¿no? Puede ser que de repente la familia que se conformó por mamá, papá se divorcien o surjan inconvenientes, conflictos, ¿no? Pero va a ser una familia siempre, va a pertenecer a esa familia, ¿no? Muy diferente es que se dan algunos casos, ¿no?
por ejemplo, más o menos estuve escuchando, la verdad que soy muy poco de ver o escuchar de la farándula, pero no sé, hace poco vi, ¿no? O escuché que este cantante Cartagena, ¿no? Salieron las dos posibles madres de sus hijas y una de ellas, supuestamente hay un ADN de por medio, en la cual señala que una de ellas no es hija del cantante, ¿no? Imagínense a esta niña, tenía una familia supuestamente compuesta por la mamá y el papá, ¿no? Y ahora ese ADN le puede cambiar la vida en el sentido de que no es el papá, ¿no? O sea, no es hija de este señor. Obviamente que esa familia que está compuesta no va a variar, ¿no? Pero si aparece el padre biológico, si él, ¿no? O sea, va a hacer un trámite para que la niña ya no lleve su apellido, entonces, ahí sí se podría decir que está cambiando, ¿no? O sea, de pertenecer a esta familia compuesta por el señor y la mamá, ¿no? Obviamente que al hacer ese trámite y ya no llevar los apellidos, la niña tendrá pues que ser reconocida en este caso por el papá biológico, ¿no? Aunque la ley, en los casos justamente por el principio de interés superior del niño, ¿no? Si es que puede perjudicar al menor, imagínense que se quede sin apellido, ¿no? Entonces puede permanecer incluso hasta con el apellido, ¿no? Vi una sentencia, un pleno creo que fue al respecto, ¿no? O sea, no se le, un caso de un adulto que se enteró pues que el padre biológico estaba pidiendo, ¿no? Que se anule, digamos, el apellido que llevaba este joven, este chico, porque ya iba a cumplir la mayoría de edad, y por el principio del interés superior del niño, justamente para no afectar su identidad y la familia, ¿no? Estaba su decisión de él si cambiar o no cambiar, ¿no? Digamos, la identidad, o sea, cambiar los apellidos. El chico dijo que no, que él quería permanecer con el apellido que tenía, porque ya había hecho su vida hasta el momento y no podía, no quería, como se dice, retroceder, ¿no? Entonces, permaneció con ello, después la sala le dio digamos, accedió a su petitorio, ¿no? Y no lo reconoció, ¿no? Otro caso fue también, recuerdo, ¿no? Que la mamá con el tiempo en una discusión con el papá, se puede decir papá legal, que lo reconoció. En ese entonces él, bueno, supuestamente creía que era su hijo, pero luego la mamá en una discusión le dice que no es el papá, ¿no? Que una discusión que tuvieron, ella se fue y bueno, tuvo una aventura y producto de esa aventura era el niño, ¿no? El papá biológico apareció, pidió también igual, ¿no? Que se le cambie el apellido porque él era el padre biológico, estaba el ADN y en fin todo. Pero como digo, para no afectar por el principio de interés superior del niño, si el niño vive con el papá legal, ¿no? O sea, lo trataba bien, había una buena relación entre ellos, no se le puede afectar, ¿no? Entonces la familia, como se dice, pues es algo estable, ¿no? Tendencia de no contar con una definición universal de familia porque depende de la cultura, la religión, creencia, valores y otros, ¿no? Hemos visto pues que la familia, ¿no? Ha sufrido, digamos, se ha transformado la familia tradicional no es igual a la familia moderna, ¿no? Han habido muchos cambios, anteriormente no se aceptaba la familia de la mamá soltera, no se aceptaba la familia de los homosexuales, ¿no? Ahora la familia moderna está incluida, la madre soltera, la familia monoparental, la familia homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, no existe una definición universal sobre lo que es la familia, sino que depende de la cultura, ¿no? Depende de la religión, ¿no? Depende de la creencia, los valores y otros, ¿no? Que, como digo, no definen exactamente a lo que es la familia, ¿no? Muy bien, alumnos, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana continuamos con este módulo 4, que es la conciliación familiar. ¿Está bien? Por favor, prendan sus cámaras para poder tomarles la foto.